comida la llaman la comida del mondorote. A mi tío será así, que le agrada beber vino y con el vino, mucho y bien a él le vino. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a uno de los rincones más hermosos de la comunidad autónoma aragonesa. Bienvenidos a la comarca del Matarraña y bienvenidos a una tierra que hoy acoge la presentación de un proyecto que todos vosotros conocéis. Se llama Amprius Lagar y más concretamente un vino que queremos compartir con todos vosotros. Sobra decir que la compleja situación por la crisis sanitaria, económica y social que ha provocado el COVID-19 nos ha obligado a echar mano de unas tecnologías que en este caso están acercándonos a las personas que estáis lejos, también a los ausentes, así que muchísimas gracias por estar en esta presentación atípica. Es la primera vez que hacemos una cosa telemática, luego os iré contando más detalles de ella para que compartáis vuestras opiniones con nosotros, pero ahora, puesto que debemos empezar por el principio, quiero que conozcáis y quiero darle la palabra a Víctor Martínez, que nos está acompañando, que es el gerente de la bodega. Víctor, adelante, por favor. Espera un segundito. ¿Ya está? Buenas tardes. Muchas gracias por venir aquí. Que lo paséis bien con nosotros. Gracias por venir a vosotros y muchas gracias a los que estáis en vuestras casas o en vuestras oficinas viendo esta presentación. Espero que disfrutéis de este vino, de este entorno y de nuestra compañía. Muchas gracias. De esta pequeña parte del sur de Aragón. Antes de que te vayas, Víctor, ¿cuál es una pregunta para ti? ¿Cuál es la principal apuesta y la apuesta definitiva de la bodega de Amprius Lagar? Vamos a ver, nosotros, nuestra intención es hacer vinos de calidad. Tratamos con mucho cariño las viñas, tratamos con mucho cariño el vino en nuestra bodega y esperamos un buen resultado y es un vino de calidad, vinos que sorprendan. Muy bien, perfecto. Calidad por bandera, pues siéntate. Muchas gracias. Y vamos a seguir hablando de personas y de vinos. Gracias, Víctor. Por delante tenemos 60 minutos, alguno menos ya, para acercarles acercaros el resultado de un proyecto que vio la luz hace tiempo y aunque se ha presentado en algunos otros foros, queríamos compartirlo a través de todos vosotros en esta tarde de 15 de junio. Que sea una presentación telemática, decía antes, no impide el que podamos intercambiar opiniones o conocer los pormenores de un vino del que hablaremos enseguida. La dinámica que vamos a seguir, aquí la presencial va a ser muy fácil, estaremos catando los dos vinos de manera en directo y vosotros desde casa, además de dar cuenta de vuestras opiniones, sí que os pediríamos, por favor, que a través de la aplicación Zoom, desde la que estamos conectando, nos enviaseis cualquier tipo de dudas, de sugerencia, quejas también, si tenéis alguna, ¿verdad, Víctor? La iremos aquí, vamos a atender a todo. Y poned la pantalla completa o ocultad el mosaico, que así os resultará mucho más cómodo. Os animo a interactuar desde la distancia, a compartir impresiones, sobre todo del que a día de hoy es el vino más especial de toda la bodega. El primer vino que está elaborado y construido por la variedad más emblemática del Ródano, que en estas viñas se ha aclimatado perfectamente. Precisamente ahí, puesto que el vino parte del viñedo y comienza aquí, os voy a presentar al ingeniero agrónomo, asesor y responsable de campo de esta bodega, que se llama Julio Prieto. Julio, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Mariano. Buenas tardes. Espero que estéis todos bien después de estos días duros de estar en casa. Aunque nosotros no hemos parado, ¿no? El campo es lo que tiene, que no se para. La viña no para y nosotros hemos seguido estando al pie del cañón cuidando los viñedos. ¿Qué nos cuentas de este viñedo? ¿Qué diferenciación tiene? ¿Qué tiene de particular las condiciones que coinciden en el Matarraña y que luego se quedan impresas en todas y cada una de las bodegas, de las botellas que salen firmadas desde aquí? Pues bueno, Matarraña es una región vitícola clásica, que quizás no ha habido grandes proyectos o grandes nombres que lo reflejaran. Aquí se lleva cultivando viñedo pues desde tiempos inmemoriales. No en vano, el MAS, pues tenemos referencias de que aquí se llegó a cultivar viña desde hace, es posible que 200 y pico de años, ¿no? Desde que tenemos referencias de este MAS y de esta finca. El Matarraña tiene una singularidad en cuanto a orografía. Es una zona sin montañas grandes, pero muy montañosa.
la finca está constituida, y en general la zona está constituida por muchos bancales pequeñitos, de muros secos, de arenisca, con tierras arcillosas que van cambiando de colores y texturas conforme nos vamos moviendo por los valles. Tenemos una influencia de clima continental del Ebro muy marcada, sobre todo los inviernos duros, fríos y demás, pero estamos muy cerca del Mediterráneo en línea recta, aunque nos los tapa los puertos de Beceite, ¿no? Y esto hace que tenga una particularidad o una singularidad con respecto a lo que es el centro del Valle del Ebro. Y es que cuando nosotros tenemos vientos de bochorno, que normalmente en el centro del Valle del Ebro son resecos y muy duros, aquí tenemos una cierta carga de humedad. Y esto hace que las noches sean más frescas. Entonces, bueno, al final todo esto va sumando una singularidad. Además, estamos en una zona donde la dominancia de los espacios naturales, pinares, cerros que se quedan sin cultivar porque aparecen las vetas de arenisca ahí directamente, hace que tengamos una configuración espacial de los viñedos pues pequeña, rodeado de naturaleza, y esto también le configura, pues al final, la viña se impregna de todo eso que nos rodea, ¿no? De todos esos aromas, de los pinos, de las jaras, de los tomillos. Intentamos con proyectos vitícolas como el que realizamos en la Garde Amprius, muy basados en el respeto al medio ambiente. Desde hace 5 años cultivamos en agricultura ecológica y eso también se está sustanciando en un cambio diferencial, en potenciar todavía más ese aspecto de terruño, ¿no? El hecho de no usar agroquímicos hace que tengamos una mayor expresión de la planta con su entorno, ¿no? Y esto también pues, es una manera de llevar esa expresión a la botella. Todo ese trabajo pues es costoso, pero la verdad es que es muy agradecido, ¿no? Porque enseguida la planta es capaz de devolvernos aquello que le damos. Entonces, bueno, para mí toda esa mezcla de suelos, clima, el pedoclima que diríamos, ¿no? La orientación de las viñas, las laderas, los bancales y esa gestión que hacemos de ese cultivo, las variedades y demás, conforman un lugar, ¿no? Que sería en este caso el terruño. Oye, Teruel tiene una altitud, para los que nos ven de fuera de la comunidad, no sé si saben que la altitud media que tiene la provincia es elevadísima. En muchos puntos de esta provincia se sobrepasan los 1000 metros de altitud. Cuéntanos sobre ese aspecto en Amprius Lagar, la altitud en las... Nosotros aquí estamos en el Teruel bajo, ¿no? Que se aproxima más al Ebro. Pero sí que es verdad que tenemos una influencia muy, muy grande de la altura que nos rodea, que nos circunscribe, ¿no? Al final nosotros estamos en el final del Valle del Ebro, pero estamos muy por encima de las terras bajas, ¿no? De lo que serían las zonas más bajas del Valle del Ebro. Y eso al final nos genera sobre todo, aparte de maduraciones un poco más suaves, un poco más largas en el tiempo, nos genera sobre todo una sanidad mucho mayor, ¿no? Las condiciones sanitarias de fincas como estas, que estamos elevados, incluso el río Algás, que sería el que nos domina por debajo, y el Matarraña, la finca se sitúa por encima de ellos. Entonces eso hace que siempre tengamos una dominancia de viento, si no es de un lado es del otro. Y eso hace que la sanidad sea pues una dominante muy diferencial en la zona con respecto a las regiones vitícolas que podemos tener más próximas. Y luego, sobre todo, maduraciones. La arcilla combinada a esta altura pues nos permite estas maduraciones más sosegadas, ¿no? Aunque aquí, quizás si nos comparásemos con las zonas más al norte de las regiones castellanas, pues podemos tener un inicio de brotación por esos inviernos más mediterráneos, más tempranos, pero llegamos a maduraciones muy tarde, ¿no? Pues con 60 o 65 días de maduración. Oye, y con respecto a la superficie cultivada aquí, ¿cuántas hectáreas maneja la bodega? Lo digo por ampliar toda la información posible para la gente que nos está viendo, para que así entienda dónde estamos y que tenga más conocimiento de causa de lo que luego descorcharemos. La finca tiene dos singularidades. Una, la superficie dentro de la finca, porque aunque estamos todo en pequeños bancales, es toda una superficie homogénea de viñedo. O sea, el viñedo está todo junto, que más o menos son unas 40 hectáreas de lo que es terreno vitícola, aunque la finca es mucho mayor, porque los que conozcáis la zona o los que podéis meteros en la página web podréis ver algún vuelo de dron. Estamos rodeados de monte que pertenecen a la finca, que eso se ha conservado mucho a la hora de hacer la planificación del proyecto vitivinícola. Y luego otro aspecto interesante también es la densidad de plantación para un secano, ¿no? Nosotros estamos en densidades de plantación casi del doble
de lo que se suele hacer en un viñedo de estas regiones. Eso hace pues que tengamos producciones por planta muy pequeñas, pero una ocupación de la superficie foliar por terreno muy interesante, ¿no? Esas ratios de producción superficie foliar son altísimas y eso nos genera un potencial productivo pues, en cuanto a calidad, ese ratio, siempre que valoramos los técnicos en metros cuadrados de superficie foliar por kilos de uva, pues muy alto, ¿no? Muy bien. Variedades. Bueno, la finca la conforman Sobre todo, cuéntanos. fundamentalmente la garnacha, que es al final nuestra reina, ¿no? Pero salpicado de otras variedades que la acompañan, yo creo, muy bien, muy adaptadas a la zona. Syrah sería una de ellas, Cariñena, que se va a incorporar al proyecto dentro de poco, eso en tintas. Y en blancas es un proyecto que puede sorprender por las latitudes en las que estamos. Tenemos Chardonnay y Gewürztraminer. Y esto en secano, ¿no? Que puede parecer inverosímil en otras latitudes, pero aquí, pues la verdad es que siempre con producciones muy bajas obtenemos unas producciones de estas variedades de una calidad muy excepcional. Muy bien. Todo en base, Víctor, a lo que decías de ir a la búsqueda permanente de calidad. Gracias, Julio, por tu testimonio. Luego seguimos charlando. Muy bien. Placer. Vamos a continuar, porque ya conocemos cuál es el kilómetro cero de estos vinos, estas viñas, y en esa superficie y con las particularidades intrínsecas que nos ha comentado Julio, comienzan a gestarse, entre otros, estos vinos. Los vinos son el reflejo del trabajo de las personas. Al final están reflejando el conjunto que hacen varias personas, y ahora os iré presentando algunas de las que mayor vinculación tienen con esta bodega. No os he dicho, supongo que los que estáis aquí, los presentes, que seréis la zona, ya lo conoceréis, pero los que están en casa o en la oficina no, ¿de dónde viene el nombre de la bodega? ¿Cuál es su origen? Ya veréis, el responsable de acuñar la figura de los Amprius fue el rey Jaime I. Y os leo textual: en sus orígenes, Amprius eran los territorios públicos de uso comunal que se instauraron para proteger a los más desfavorecidos del acúmulo de propiedades y pertenencias de las clases más desfavorecidas. Hablamos del año 1137. Sin embargo, hoy en esta zona que está lindando entre Aragón y Cataluña, hay una derivación que se llama amprar, que significa pedir prestado un bien a condición de devolver el mismo u otro igual. Lo que decías, Julio, de la viña, que si tú la tratas bien, ella te devuelve el favor, pues aquí se cierra el círculo con el origen etimológico de estos vinos. Amprius Lagar tiene un estrecho vínculo con la tierra, evidentemente con esta, y sus vinos tienen algo importante que los identifica. Son capaces de transmitir de dónde son y de dónde proceden. La personalidad está presente en todos estos vinos que salen desde aquí, desde esta zona hasta el exterior. Vamos a ir ya con el primer descorche del día, no va a ser el único, que tenemos un blanco Gewürztraminer que os lo van a servir ahora. Supongo que en casa ya habréis cogido gusanillo al sacacorchos y así hacemos que sea síncrona la cata telemática. Vamos a conocer cómo la frescura y los matices de esta variedad se han adaptado perfectamente a estos suelos y a estos climas que tenemos en esta preciosa comarca del Matarraña, al sur de la provincia de Teruel, al sur de Aragón. Como antes os decía, el resultado, o sea, los vinos son resultados del trabajo de muchas personas, y ahora os quiero hablar de una de ellas. Los que seáis aficionados al vino habréis visto durante estas semanas de confinamiento que a través de su cuenta de Instagram y a través de su canal de Facebook ha ido compartiendo su sabiduría todas las tardes, haciendo mucho más amenas estas horas difíciles que hemos pasado confinados en casa. Es el director del restaurante Yaín de Teruel. Yaín significa, si no me equivoco, vino en hebreo. Es un joven de la cosecha del 79 que fue proclamado mejor sumiller de España en el año 2010 y además ha participado en distintos certámenes internacionales representando a nuestro país. Es un apasionado del vino en todas sus facetas y tiene, la verdad, que una relación muy estrecha desde hace tiempo con esta bodega. Para todos en general y para mí en particular es un lujo contar con un prescriptor y un gran conocedor de la talla de Raúl Igual. Raúl, adelante. A ver si van a ser más tímidos los aplausos aquí que los de casa. Ah, bueno, que tenéis la copa ya en la mano, difícil. Me pueden aplaudir. Luego sacaremos una cucharilla y entonces haremos como en las películas para llamar la atención en los banquetes. Adelante, Raúl.
Gracias, tardes. Mariano. Lo que sí que necesito... Espera, que me voy a servir yo vino. Y ya está. Bueno, a mí me pasa muchas veces, ¿no?, que cuando estoy en el restaurante y claro, llegas y le vas a poner a un cliente el plato, pues le explicas el plato y parece que el que me aplauden es a mí, ¿no? Y se olvidan que, claro, que ese plato lleva todo un trabajo detrás, de mucha gente que hay detrás, del cocinero que está detrás, ¿no? Y bueno, y el mérito me lo llevo yo, ¿no? Y aquí me ocurre en ocasiones siempre lo mismo, ¿no? Que bueno, que está Julio hablándonos de todo su trabajo que ha estado en el campo, que luego está Jesús, que luego lo conoceremos, que todo ese trabajo que hay detrás de la bodega, pero claro, llego yo y hago lo bonito, ¿no? Que es catar el vino. Pues bueno, a veces es lo que me toca, ¿no? Y claro, por otro lado, yo esto lo siento como con mucha responsabilidad también, ¿no? Porque entiendo también todo el trabajo que tenéis detrás y que de alguna manera soy yo el que ahora lo tiene que mostrar, ¿no? Ponerlo en valor o no, que a veces también me ocurre, ¿no? Y no es no ponerlo en valor, sino pues echar una mano, ¿no? Dentro de mi humildad y de mis conocimientos en torno a esto, de intentar pues transmitir a través de una copa de vino pues todo ese trabajo que hay detrás, ¿no? Que desde luego siempre para mí es, pues bueno, hay muchísimo respeto y bueno, y siempre lo hago con mucho cariño, ¿no? Que como has dicho, Mariano, pues bueno, es lo que he estado transmitiendo durante estos meses desde casa y bueno, y encantadísimo de poderlo hacer y más hoy en día, ¿no? En este paraje que me parece brutal. Bueno, que es que si me pongo a hablar hablo más que Mariano. Entonces vengo, que arrancamos ya. Vale, estamos ante un vino blanco elaborado con la uva Gewürztraminer, que en este caso es una uva que probablemente nunca nos lo hubiéramos esperado en este paraje, ¿no? Y de hecho yo desde que conozco este proyecto desde los inicios, siempre he tenido como muchas dudas de que si esto saldría adelante o no, ¿no? Y bueno, y afortunadamente gracias a vuestro trabajo, pues bueno, veo que cada día pues esto va evolucionando, ¿no? Nos vamos a encontrar por un lado con una Gewürztraminer que tiene un color muy subido, ¿no? Tiene como un color como un amarillo dorado, ¿no? Así bastante intenso, lo cual ya de primeras choca, ¿no? Porque es un vino que normalmente no estamos, o yo estoy más acostumbrado a verlo en zonas frías y nunca tiene este color tan intenso, ¿no? Cuando lo movéis en la copa también se nota pues ese carácter un poquito más glicérico, ¿no? Y veis que cómo caen esas lágrimas en la copa, cómo resbalan, y esto lo que nos está hablando es que el vino tiene un carácter glicérico bastante marcado, ¿no? En el momento que lo lleváis a nariz, sin duda vemos que es un vino, vamos, diferente, ¿no? Hay, por un lado, ese carácter afrutado que sí que lo tiene, ¿no? Como de fruta blanca, que es muy jugosa y que es deliciosa y muy madura, pero luego, por otro lado, tiene como ese otro trasfondo, ¿no? Más especiado, más lo que en sí mismo da el nombre a la Gewürztraminer, ¿no? Ese carácter especiado que siempre nos da, con un toque como de pimientas, con toques, a mí me recuerda mucho al curry muchas veces, me recuerda también, tiene como toques florales, de flores rojas, como de rosas, luego por otro lado me aparecen como toques de flor blanca, como de margarita, polen, toques amielados, entonces es como un vino muy chulo, ¿no? Porque por un lado nos está diciendo, bueno, soy fresco y por otro lado te estoy diciendo, también soy maduro y por otro lado te estoy diciendo, pero tengo más cosas, ¿no? Y de alguna manera simplemente llevarte este vino a la boca, o a la nariz, perdón, es como que ya te está reflejando que detrás hay algo más, ¿no? Y que hay un paisaje detrás que por un lado te dice, bueno, tengo calor, tengo esa sensación de fruta madura, veis que soy glicérico, pero por otro lado tengo ese carácter especiado que bueno, que estoy hablando de que soy alguien diferente, ¿no? Y simplemente, pues bueno, llevarlo a la nariz y conociendo un poco el proyecto, aquí aparece, ¿no? En el momento que lo llevas a la boca, notamos que es un vino súper seco, es un vino contundente. Por un lado parece que puede ser incluso un poquito dulce, pero esa sensación dulzona muchas veces la podemos confundir con lo que es realmente ese vino, que es el glicerol o esta sensación glicérica que el vino tiene. Fijaos que es un vino que conforme entra en la boca no es un blanco fresco, sino que pase fácil, sino que es un blanco pausado, es un blanco que se abre en la boca, es un blanco amplio, es un blanco casi carnoso, casi que se puede masticar. Por otro lado, fijaos que ahí en la parte final aparece ese toque un poco amargo, también muy típico de esta variedad de la Gewürztraminer, y en el retronasal lo que nos encontramos es con un montón de fruta concentrada, fruta madura, pero con esos toques de nuevo especiados, pero que están bien conjugados y que están como muy acorde. Fijaos que es un vino que su sabor aguanta muchísimo en la boca, no es de estos vinos que lo metes y son muy fluidos y que enseguida se van, sino que es un vino que, como os digo, se va volviendo como más amplio, va volviendo como cada vez con más estructura, ¿no? Como con más carácter. Y sobre todo ese toque amargor final
que da una sensación muy, muy larga al vino. Fijaos que además no es un amargor desagradable, sino todo lo contrario. Es como un amargor que le da sentido a todo lo que es el vino en sí, ¿no? Con esta parte cremosa, con esta parte jugosa, como os digo, pero luego con muchísimo, muchísimo carácter. Claro, para mí, este es un Gewürztraminer que refleja muy bien el lugar del cual viene. Nos refleja que es un clima cálido, es un clima templado, en una zona que estamos en 500, 600 metros de altitud, con una gran cantidad de horas de sol, una zona muy de secano, donde nos está hablando de que hay mucha concentración debido a esta sensación de secano que tiene, y luego con muy representativo de lo que es la propia variedad en sí. Habréis probado seguramente otros Gewürztraminers que son mucho más dulzones, un poco deliberado muchas veces también, que hasta se les deja algo de azúcar residual para que sea todavía como más jugoso y más fácil de beber. Pero lo que más me gusta de este Gewürztraminer es que para nada han querido que esto sea así, sino que han querido que sea un Gewürztraminer, muy con ese toque especiado y muy representativo del lugar del que tenemos o de estas viñas que tenemos aquí, ¿no? en el Matarraña. Por lo tanto, lo que nos encontramos es con un vino, para mi gusto, muy acertado para el lugar de donde está y para el lugar donde viene. Yo he visto evolucionar este vino desde que nació y desde su primera añada, y cada año voy viendo cómo va evolucionando. Y creo, sobre todo, que es muy acertado ese estilo, de no querer buscar para nada un blanco muy comercial, sino un blanco más, lo que llamamos un blanco más gastronómico, ¿no? Un blanco que sirva para poder acompañar una comida, que sirva para poder acompañar, o disfrutar a lo largo de toda una comida. Para mí es un blanco además muy, muy versátil. Lo que nos vamos a encontrar es que por un lado el que está iniciándose en el vino va a encontrar ese carácter afrutado, que generalmente es por donde la mayoría de gente nos introducimos en el vino, pero que incluso el que le gusta vinos más complejos también se va a encontrar con un vino así. Os hablo un poco por encima, así a nivel maridajes. Sin duda, este vino lo que nos está diciendo, como os digo, nos está pidiendo comida. Por supuesto, siempre nos vamos a ir hacia arroces, hacia platos de pescado, pero yo me atrevería también a que os atreváis con platos también, platos de carne blanca, pollo, conejo, e incluso con cocinas orientales, con cocinas árabes, nos va a venir fenomenal este carácter especiado, con platos que tengan curry, un pollo al curry, con algo que tenga un toquecitos de manzana, con platos que tengan, incluso hasta cocina japonesa. No sushi, por favor, no pongáis esto con sushi, porque para mi gusto el sushi es un plato súper delicado y este tipo de vinos no, pero sí que para cocina, platos que vayan cocinando, sin duda van a ser geniales. Creo que poco más que decir de este vino. Creo que el vino habla por sí mismo, creo que el vino tiene, como os digo y repito, nos está diciendo que es un Gewürztraminer muy mediterráneo y un Gewürztraminer que sin duda tiene muchísima calidad y que lo vamos a seguir viendo evolucionar durante los próximos años, sin ninguna duda. Gracias, Raúl. A vosotros. Gracias por tu primera intervención, porque luego tenemos otro vino. La persona que elabora estos vinos es un enólogo de largo recorrido que está considerado uno de los más prestigiosos de la comunidad y uno de los enólogos más queridos de este país, que acumula decenas y decenas de vendimias en distintos puntos de España. Nunca antes había elaborado en Teruel, pero eso cambió cuando tomó las riendas del departamento técnico de Amprius Lagar de esta bodega. Os presento a los presentes y a los distantes, que no ausentes, a Jesús Navascués. Muy bien. Adelante. Buenas tardes a los presentes y a los que nos están viendo a través de la pantalla. ¿Cómo afronta un enólogo, Jesús, la vendimia? ¿Cuánto de determinante es ese momento? Pues es tan determinante que yo, después de muchas y muchas añadas, entro en un estado de inquietud, un poco de nervios, un poco de un estado que me gusta sentirlo. Es decir, pienso que el enólogo tiene que tener esa tensión. ¿Por qué? Pues porque los últimos 30 días que vamos a salir al campo condiciona la calidad de la uva en gran parte, como creo que Julio estará de acuerdo. Es decir, los últimos 30 días podemos tener una cosecha ideal, todo se ha controlado bien, no tenemos enfermedades, pero esos 30 días, si empieza a llover,
si hay nieblas, el ollejo ya es más blando, ya algún mosquito puede picar y hacernos algún daño. Entonces, es importantísimo, esa calidad de la uva. Para conocer esa uva hay que salir al campo. Nosotros aproximadamente, uno de nosotros sale pues, después del embero, 10 días o 15 después del embero, necesitamos ir conociendo la evolución que va teniendo esa uva. Nos interesa conocer todos esos factores de calidad, todos esos parámetros. Hay que analizar azúcar, hay que analizar la acidez, hay que analizar pH fundamentalmente, pero lo más importante para nosotros es comer uva, salir al campo a comer uva. Tenemos que ver esa evolución del ollejo, esa evolución de los azúcares, de la acidez, del tanino, de la granilla, si está madura o no está madura, y necesitamos conocer muy bien esa uva. Si los vinos ya tenemos los estilos más o menos definidos, que parece que sí estamos todos de acuerdo en que nuestros blancos son diferentes porque se venden ya con 2 o 3 años después de reposo en un depósito con lías, y los tintos estamos contentos con lo que hacemos, pues si conocemos la uva y conocemos el vino que queremos hacer, simplemente es adaptar los procesos de esa elaboración pensando en cómo mejor será para la uva y cómo mejor será para el futuro vino. ¿Qué queremos nosotros en esa uva? Pues queremos una uva que sea muy frutal, por supuesto, que tenga factores de calidad cuanto más mejor, que sea muy aromática, que tenga sabor, que tenga un buen equilibrio ácido, porque si todo eso lo conseguimos, estamos en el camino de que podemos tener éxito. Si contamos con una uva mala, ningún enólogo puede hacer, no es todopoderoso para hacer un buen vino. Con una uva mediocre haremos un vino mediocre. Necesitamos una uva de mucha calidad para hacer un vino de calidad. Los enólogos a veces tenemos una buena uva y hacemos buen vino, pero también a veces tenemos una buena uva y a veces no lo hacemos tan bueno, pero son las menos veces, ¿no? Entonces, sí, se le presta muchísima atención a cómo está la uva en el campo. Con toda la información y la que tenemos archivada de añadas anteriores y la analítica del vino y esa uva que hemos probado, no solamente uno, sino Julio cuando viene a la viña, pues tiene fruta y ahí te surge ya una duda. Si la dejo más, ¿ganaré en fruta o se sobremadurará? Si la dejo más tiempo, ¿qué va a pasar? Entonces, bueno, pues con toda la información, pues decidimos que vendimiamos pasado mañana. Todas nuestras vendimias son nocturnas y son mecánicas. Nocturnas no es porque nos guste vendimiar de noche. Sería más cómodo vendimiar de día. Las máquinas funcionan mejor, todo lo vemos, pero ¿qué estamos haciendo vendimiando de noche? Aquí tenemos un salto térmico del día a la noche de aproximadamente 15 grados en la época de la vendimia. Como son unas uvas que las vamos a tener que enfriar en la bodega, si cogemos la uva a 12 grados, 10, 9 y menos de 9 algunos años, hasta incluso 6 y 7 grados, pues bueno, pues es un ahorro que tenemos de energía y una menor contaminación que tenemos ahí. Porque todas nuestras uvas las vamos a enfriar siempre. En los blancos, como son dos variedades que se comportan muy bien en maceración, si la uva lo permite, es decir, que no hay un guión cómo se ha de hacer. A veces una uva se macera y otras no se macera por su característica, pero las dos variedades que tenemos, tanto la Hebburg como la Chardonnay, se comportan muy bien en la maceración. ¿Por qué macerar? Bueno, pues porque todos los factores de calidad, casi todos, están en el ollejo. Los aromas están en el ollejo, el color de los tintos está en el ollejo, todo está en el ollejo, exceptuando la acidez, que la tenemos en la pulpa. Ninguna variedad, por supuesto, de la blanca y la tinta, perdón, la del tinto la vamos a ver el color porque nos interesa tener ese color, un color determinado y no están hilos determinados. Pero la blanca maceramos normalmente 10, 12, 8, 16 horas y obtenemos un vino mucho más intenso aromáticamente y también más glicérico. Cuando maceras un vino blanco a veces corres riesgos de coger lo que quieres y a veces lo que no quieres, que nos va a sobrar, ¿no? Pues una catequina, un tanino que nos pueda evolucionar muy rápido el vino. Entonces lo que hemos de hacer es saber lo que estamos haciendo y poner los medios para coger solo aquello que nos interesa. Entonces, lo más es sencillo, es decir, ese mosto se sangra,
se fermenta a una temperatura de 15 grados, 14, entre 14 y 16 grados, y lo que hacemos una vez que ha fermentado es enfriar ese vino con el fin de evitar una fermentación maloláctica que a nuestros blancos les iría fatal. Un francés dice que no hay ningún vino blanco bueno que no haya hecho maloláctica, pero claro, ellos tienen 5 gramos de málico y nosotros tenemos 1,5, o 2,5, que es lo ideal. Por eso, en vez de tener un producto protegido con sulfuroso, lo que hacemos en ese tiempo es protegerlo con frío para evitar por debajo de 12 grados que una maloláctica que nos destruyera ese málico sería nefasto para nuestro vino. La prensa se separa en principio, a veces se mezcla ese vino de prensa con ese vino flor y otras veces pues se desestima y solo nos quedamos con esos 55 litros aproximadamente de vino o de mosto cada 100 kilos de uva. En cuanto a los tintos, también los enfriamos porque nos interesa, a nosotros nos va muy bien, sobre todo en la garnacha, extraer los taninos en fase acuosa. Es decir, fase acuosa o hasta 1070, 1060 de densidad, consideramos que eso es una fase acuosa. Y cogemos los mejores taninos que tiene la uva, los cede esos taninos y los aromas en esa fase acuosa, es decir, no hay alcohol o muy poco y muy poca acción mecánica. Es decir, nosotros lo que pretendemos con eso es obtener esos aromas y ese tanino. Coincide que debido a la característica de nuestras uvas tenemos suficiente estructura, tenemos suficiente cuerpo para no tener que estar ahí con largas maceraciones, porque nosotros aquí acoplamos las técnicas del sur. España, dentro del viejo mundo vitivinícola, somos sur. Y durante muchos años estábamos mirando las prácticas del norte, estábamos como acomplejados. Bueno, pues ya hemos dicho hace años, somos del sur, sí, bueno, y adaptamos nuestras elaboraciones a las características que tiene nuestro vino, que no se parece, ni mucho menos, a las características que tienen los de ellos. Ninguno de nuestros vinos, exceptuando el Syrah, que aprovechando las buenas características que tiene el Syrah para someterse a ser criado en barrica, la dirección de la empresa decidió, ¿podemos hacerlo? Digo, bueno, pues podemos hacerlo. Tenemos las barricas y podemos ver cuál es el resultado que tenemos con ese Syrah. Y este es el vino que ahora veremos. Estamos contentos con él y es un vino muy, muy, muy atractivo, al menos para nosotros. ¿Cómo voy de tiempo? Si te parece, vamos a probarlo ya, ¿vale? Ahora enseguida disfrutar unos segunditos de lo que os queda de blanco, que espero que siga manteniendo la temperatura de consumo apropiada, aunque estará castigado por el sol. Es una cosa que me gusta siempre decir, que la obligación de los enólogos, donde va a trabajar, no es la de hacer el mejor vino del mundo. Mi obligación no es hacer el mejor vino del mundo. Mi meta es hacer el mejor vino posible con las uvas mejores que podamos cultivar en nuestros viñedos, que expresen a ser posible lo que esta tierra da. Eso es lo que nosotros queremos y esa es nuestra obligación. Pues que se vaya cumpliendo con todas las añadas, las pasadas, que está contrastada, y con las venideras. Toma asiento si quieres, Sí. Jesús. Y vamos a hablar ya del principal protagonista de esta tarde, protagonista en lo que a vino se refiere. Nos vamos a centrar en este Syrah. No sé si alguno de vosotros se ha preguntado alguna vez por qué tiene este nombre. Tiene ahí unas cifras, 92.300. Es una... Ya hago yo la primera pregunta. Os recuerdo a los que estáis en casa que a través de Zoom podéis pasar todas las dudas o consultas que tengáis, y los que estáis aquí igual, quien quiera levanta la mano, le pasamos una nota o un micrófono de mano y establecemos una conversación que sea lo más enriquecedora posible. La gente, yo me acuerdo la primera vez que conocí este vino que digo, ¿y por qué el 92.300? El 92 corresponde al número de barricas y 300 el orden de días que pasa ese vino en esas 92 barricas. Muchas gracias. Raúl, como a mí me decían maestro de ceremonias, pero no es así. Hoy el maestro de ceremonias y el que tiene que hablar de estos vinos eres tú. Así que insisto de verdad a los que estáis en casa, todas las preguntas que le queráis formular a cada una de las partes, desde dirección, desde elaboración, desde campo y desde opiniones como las que tiene Raúl en torno a estos vinos, pues yo os animo a que lo sigáis haciendo y hacemos que lo que queda ya de tiempo,
que no será mucho y además los que estáis al sol lo vais a agradecer un montón, que sea lo más enriquecedora posible. Raúl, háblanos de este Daguerre Prius Syrah 2016. Adelante. Para allá. Bueno, os voy a contar una anécdota. Yo en el año 2015 estaba estudiando para poderme presentar a uno de los niveles, al Advanced Sommelier de la corte de los Master Sommeliers. Y bueno, me había presentado en el 2011 al nivel Advanced, de los diferentes niveles que hay, y en el 2011 me fundieron y me volví a presentar en el 2015. Y bueno, y para prepararme con esto, pues bueno, teníamos que probar varios vinos. Yo me compré como 50 botellas de vino y mi padre, con el Coravin, pues él me los iba poniendo, ¿no? Simplemente mi padre sabía que cada vino tenía un número, entonces, pues bueno, él me ponía los vinos y debajo me ponía el número de cada vino. Y bueno, yo es verdad que con la Syrah siempre he tenido ese amor-odio, porque yo cuando había un vino que no sabía qué decir, a ciegas decía Syrah, y nunca acertaba, ¿sabes? O sea, yo era un desastre para este tema, ¿no? Y bueno, hasta que ya vino un amigo y ya me echó una mano, Ferran Centelles, que muchos le conocéis, y me dijo, venga, vamos a trabajar la Syrah en profundidad, y entonces empezamos a trabajar diferentes Syrahs, y ya con él, y en un momento además donde, bueno, donde había mucha formación detrás, mucha concentración detrás, ¿no? Para poder identificar ese Syrah, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, pues luego conseguí superar el Advance, gracias en gran parte a Ferran, ¿no? Y gracias a un Syrah, porque efectivamente en el examen luego cayó un Syrah. Había que catar 6 vinos, pero bueno, uno era un Syrah, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, pues es cuando ya la Syrah la empecé a comprender mucho mejor y empecé a identificarla también, ¿no? En una cata ciegas, y lo cual fue muy interesante. Bueno, a partir de aquí no os voy a hablar de la Syrah, que muchos le conocéis, pero sí que es una variedad que como bien ha dicho Jesús, no tenemos que pensar que queremos copiar un vino hecho en otro lugar, ¿no? Sino que vamos a intentar hacer una Syrah que sea la Syrah que reflejan estos viñedos que tenemos aquí, ¿no? Y lo más importante es poder plasmar estos Syrahs, ¿no? La Syrah o estas Syrahs del sur suelen ser vinos que son oscuros, que tienen bastante color, bastante concentración, debido a lo que hemos comentado antes, debido a que es una zona de secano. Cuando hay secano, la uva sale más concentrada, sale con mayor fuerza, y encima además, cuando se extrae de cada viña, pues una cantidad tan pequeñita, ¿no? Como la que se están extrayendo de estos viñedos, que si no recuerdo mal, estamos en torno a un kilo y algo, como mucho, Julio, estamos ahí. Es decir, pensar que, no sé, que una viña puede dar 7, 8 kilos de uva sin ningún tipo de problema, y aquí estamos cogiendo 1 kilo o 1,5 kilos de uva, lo cual, bueno, esto no lo hacen ni los mejores de los mejores, pero sin embargo aquí es lo que la viña nos está dando, ¿no? Y nos lo está dando debido a esa concentración. Y esa concentración siempre la vemos reflejada, por un lado en el color y luego también por otro lado en el sabor, ¿no? Pero aquí en el color ya vemos que es un vino oscuro. Volvemos también a esa sensación glicérica, esa sensación de que el vino nos está diciendo que proviene de una zona donde hay bastante cantidad de horas de sol. A nivel aroma, por un lado, claro, nos están hablando, bueno, este Syrah ha estado envejecido en barricas, ¿no? Y aquí suele haber, o solemos tener o correr el riesgo de que si esa barrica no está bien controlada, la barrica domine sobre el vino, ¿no? Pero en el momento que lleváis este vino a la nariz, lo que estamos viendo es que aquí la barrica no domina. Hay muy buen equilibrio, la intensidad esa media que tiene la fruta y la fruta madura, fruta que, como bien has dicho, ese momento crítico de vendimia no está sobremadurada, se nota de primeras esa fruta madura, pero no sobremaduración, lo cual es súper interesante y lo cual es algo que siempre buscamos en los vinos, pero sobre todo sí que buscamos que es una fruta muy pura, ¿no? Una fruta que no está mitigada y que no está ocultada en ningún momento por la barrica, aunque sí que la barrica se note y que esté ahí, ¿no? Que esa es la labor del enólogo, de buscar ese equilibrio y que sea un equilibrio que realmente valga la pena, ¿no? Vale, fijaros que la fruta o la Syrah siempre nos refleja esa sensación de fruta negra, ¿no? De esos arándanos, de esas moras, es una fruta que es esa fruta oscura. Por otro lado, yo le identifico también como toques de guindas, ¿no? También por otro lado esa fruta roja, un poquito en licor. No sobre maduración, no hablo de fruta acompotada, pero sí como un poquito de guindas. Estoy enredando un poco más porque el vino se está oxigenando, y el vino necesita un poquito más de tiempo, entonces por eso estoy un poco enredando más. Fijaros luego cómo va apareciendo algún toque ligeramente vegetal, lo cual me parece muy interesante también, y es como de sarmiento, como de hojas secas, que me parece muy chulo, ¿no? Me parece muy interesante.
van apareciendo los toques de la barrica, que se va abriendo, la barrica que no son barricas nuevas, se nota que aquí hay barrica usada porque la madera no domina, van apareciendo toques un poquito especiados, van apareciendo los toques también tostados de la madera, la pimienta, el clavo, y os cuento el truco de por qué identificaba o yo conseguía identificar la sirá. A mí los sirás me recuerdan a carne, me recuerdan un poco como a sangre, esa sensación cárnica. A mí, cuidado, es mi forma de identificar las cosas. Entonces, en el momento que yo huelo como esa sensación como de carne cruda, como de carne de ternera o de sangre, yo aquí identifico la sirá, ¿no? Y bueno, y aquí me aparece. Y esto es lo bonito, ¿no? De poder conseguir identificar esto. Es decir, lo que no estamos haciendo, o lo bueno de este vino, es que esto no oculta lo que es y no oculta del igual de lo cual viene. Lo cual no me parece, me parece lo más bonito de todo, ¿no? Porque un vino se tiene que mostrar y tiene que mostrar el lugar del cual viene, el lugar del cual procede. Y esto es lo mejor de todo, ¿no? Haya pasado por barrica o no, pero esto sin duda lo ha hecho. Vale, tenemos los toques tostados que van apareciendo de la barrica, el caramelo, el café, que bueno, que va apareciendo ahí. Y ahora es el momento de llevarlo a la boca. Nos encontramos ante un vino muy seco, que además conserva una muy buena acidez. No es una acidez alta, estamos hablando de una acidez media, pero que es un logro en esta zona conseguir esta acidez, con un tanino propio de una sirá, que no es un tanino agresivo, sino que tenemos esa sensación de tanino medio, un tanino que todavía se está puliendo, un tanino que todavía se va a redondear, que la barrica ya ha hecho bastante trabajo, pero que sin embargo todavía vamos a conseguir que se pula más. Fijaos que el tanino, aunque lo notemos todavía presente, es un vino con bastante cuerpo, con bastante estructura y con bastante fuerza, y por eso, y con esa acidez, yo me atrevo a decir que este tanino todavía se va a redondear muchísimo más conforme lo tengamos en la boca. Fijaos que es un vino que tiene mucha progresión, que tiene mucho cuerpo. Volvemos a esa sensación de vinos pausados, de vinos que se van abriendo, que entran y poco a poco se van ampliando en la boca y cada vez se van haciendo como más grandes, como el que va mostrando toda la estructura que tienen. Va apareciendo los toques de la madera en la boca, pero sin perder esa sensación de fruta jugosa, de fruta negra. En la boca se nota muchísimo más, los arándanos, las moras, y fijaos cómo aparecen los toques tostados de la barrica, las especias, el caramelo, el café, que no domina sobre la fruta, sino que está ahí en conjunción, ¿no? Yo cuando probé estos vinos, además cuando Víctor, creo que el día 16 de marzo, si no recuerdo mal, íbamos a hacer una presentación de este vino allí en la Escuela de Hostelería. Fijaos, el 16 de marzo, o sea, cuidado, ¿no? Y me dice, bueno, nada, Raúl, que es que se nos fastidia la cosa. Y luego cuando me conseguí probar este vino en casa, realmente me gustó mucho, ¿no? Me gustó ese equilibrio, me gustó mucho un poco el camino hacia donde iba a seguir y hacia la línea que iban a seguir. Es verdad que yo estoy de acuerdo, además, que quizá al proyecto le faltaba un vino así, ¿no? Le faltaba uno de estos vinos que tuviesen esa presencia y que tuviesen esa fuerza y que tuviesen además esa sensación de ser capaces de poder realizar grandes vinos, ¿no? Que al final yo creo que todos los proyectos tienen que ser un poco así, ¿no? De decir, bueno, empezamos con estas cosas pequeñas o por estas cosas, no pequeñas, sino con estas cosas que nos llevan mucho trabajo, pero que podemos hacer más vinos que tengan otra progresión, que tengan otro carácter y que además tengan capacidad de llegar a otro público, ¿no? A más gente. Y yo creo que este es un poco el vino que inicia el proceso de cierre del círculo del proyecto, ¿no? Que me parece también muy interesante y me parece muy bonito. Y sin duda, fijaros que es un vino que ya lo está mostrando, un vino muy largo, un vino que yo llevo hablando 2 o 3 minutos y que todavía tiene muchísima presencia en la boca y muchísima fuerza, que por lo tanto creo que a través de esto sí que lo vamos a conseguir. Nada, a vosotros. Gracias. Toma asiento ya, Gracias. que bastante nos has ilustrado con tu opinión. Es una pasada que estés aquí, de verdad. Ya han llegado preguntas, pero insisto porque no es habitual encontrar a los pilares básicos de un proyecto tan importante y tan particular como es Amprius Lagar. Si alguno desde casa quiere hacer alguna pregunta, aquí tenemos unas cuantas. Te mandan un saludo de parte de la Dirección de Fomento de Innovación, hablando de que Aragón, hay una campaña que se ha puesto en marcha, Aragón, tierra de vinos y talentos, y uno de esos talentos es Raúl Igual, aunando ese mensaje de que personas y vinos son indivisibles y más en una comunidad autónoma como es esta. Víctor, creo que la primera pregunta que llega desde lejos es para ti y tiene que ver con esto. Hemos hablado de las 92 barricas y los 300 días aproximadamente de permanencia.
textual. ¿Y por qué el corredor en la etiqueta? Supongo que alguno de... Si nos acompañas aquí, mejor, Víctor. Y así te ven desde ahí los que están en casa. Adelante. Cuéntanos por qué el corredor en la etiqueta de este SIRA 2016. Quizá no lo debería contar yo, pero siendo la persona a la que se le ocurrió, ¿no? Pero bueno, este es nuestro primer vino criado en barrica. Ajá. Y ese corredor representa eso, que no va a ser el último, ¿no? La salida, el despegue. Es el despegue, El el inicio. inicio de Vale. la aventura. Perfecto, entonces ya está justificado. Ahora ya el que tenga dudas sobre la etiqueta, que lea la contraetiqueta, que también explica parte del nombre de este vino. Duda resuelta, si no, el que lo ha mandado o la persona que lo ha mandado, que vuelva otra vez a insistir y seguiremos conversando. Gracias, Víctor. Esta entiendo que puede ser para Jesús Navascués como director técnico de la bodega. Por favor, acompáñanos de nuevo, porque hay alguien que pregunta por qué os habéis lanzado al vino en barrica y por qué Syrah. Pues bueno, creo que esa respuesta es fácil, al menos para mí. Hombre, claro, has hecho el vino, Hemos querido, no es lo no, mismo pero la hemos- persona que esté en casa. Hemos querido aprovechar la gran aptitud que tiene la Syrah y nuestra Syrah para ser sometida a crianza. Es decir, el Syrah siempre se comporta bien cuando lo metes a una crianza en barrica. Y lo que decidimos, bueno, pues el vino estaba bueno, conocíamos más o menos, porque también vamos conociendo los vinos. A veces los primeros decíamos, pero esto nos aguantará mucho lo que pensábamos nosotros, y vemos que sí. Es decir, que son vinos que se comportan perfectamente en la botella y en la barrica se han comportado muy bien. Fue eso, es decir, bueno, pues teníamos un buen Syrah y entonces Pedro, que estaba de jefe, pues me dijo, pues irá. Aparte, después de saber de que el Syrah estaba bueno y tenía condiciones. El Syrah, estoy de acuerdo contigo que es un vino te quiero, te odio. Hay mucha gente que no le gusta, es decir, bueno, y como aquí estamos tantas calidades como bebedores hay, pues hay que respetarlo. Dice, no, a mí el Syrah no me gusta. Pero el Syrah es una grandísima variedad para crianza porque tiene cantidad de taninos, cantidad de fruta y se comporta muy bien, poco oxidativa. Y está bien, creo que esa fue la decisión. Un acierto, tanto en la utilización de barrica como la apuesta por esta variedad. Si no llegan más preguntas, faltan 10 minutitos tan solo para que se cumpla la hora. ¿Tenemos preguntas? ¿Habéis visto las nuevas tecnologías? Sí, sí. Adelante. Seguro que sí. No, sí, ahora adelante, Pedro. Sí. A ver si tienes ya el micro en marcha y seguimos solventando. No se oye nada. A ver, equipo técnico. Bueno, el primer fallo la daba y 51, que podía haber sido en el minuto 2 y haber complicado un poco más la... Hay una pregunta que ha lanzado alguien por ahí. Yo la lanzo y luego la vais respondiendo vosotros y así vamos adelantando mientras se solventa el problema del micrófono. ¿En qué año se plantó el Syrah? Y sería interesante saber los precios. ¿Eso no es tu cometido? Si se lo sabe, sí. Lo planté yo. El día San Jorge de 2007 se plantó esta finca. O sea, no me podré olvidar porque era fiesta en Aragón, pero quien nos realizaba la plantación pues pertenecía a Cataluña, con lo cual trabajó. 24 de abril de 2007 se plantó el Syrah. 23 de abril. 23. El vínculo que tenemos con Aragón, vamos a dudar ahora de cuál es el día de la comunidad y el día del patrón. Exacto. Día 23 de abril. Del confinamiento. Yo me he hecho una autopregunta, os hacía una pregunta de por qué en la etiqueta pone Noble 2016. Pues bueno, en todo queremos ir por delante con la ley, con las normas, no solo ya en la vinificación, que en eso insistimos mucho. En la IGP Bajo Aragón, que es a la que pertenecemos, además de que la variedad está contemplada, con lo cual en la etiqueta se puede poner que es IGP,
el someter la barrica durante ese tiempo no te permite, porque la legislación no lo permite, llamarle ni crianza, ni reserva, ni estas cosas. En la IGP pues es joven, viejo o noble y viejo. Entonces la palabra viejo pues sonaba un poco raro, ¿no? Entonces es un poco un símil a decir es crianza. Perfecto. Pero no se puede decir crianza en IGP. Al final el vino es el que tiene que hablar antes que un papel y que una legislación. Sí, pero hay gente que no lo Insisto, utiliza. en estos 7 minutos que tenemos, la verdad es que se está animando bastante el chat. Ya sabemos que la Syrah se plantó el día de San Jorge de 2007. Saber los precios, Víctor, imagino que ese cometido es tuyo. Y lanzo 2 preguntas más. ¿Qué producción tiene la bodega del mercado nacional y o internacional? ¿Dónde se pueden adquirir estos vinos? Y Fernando Medrano, a las 6:52 ha escrito, ¿me podéis comentar algo sobre el suelo? Vamos a empezar por el rango de precios, por cómo se comercializa este vino. Víctor, te toca otra vez venir a la palestra. Precios, producción, porcentaje nacional e internacional. Yo entiendo, la gente que nos está viendo, entiendo que estará apostando o preguntando por el precio de venta al público. De este vino. El precio de venta al público de este vino. Este vino ahora mismo en nuestra web está en torno a los 13 euros, IVA incluido. La botellas en cajas de 6 botellas. Perfecto. La producción aproximada. Producción aproximada, nosotros este año pasado creo que estuvimos en torno a los 150.000 kilos de uva. Es lo que cogimos entre todas las variedades. Por supuesto tenemos más garnacha, que es la que más cogimos, y luego Syrah y Gewürztraminer más o menos a la par, y la que menos es la Chardonnay, ¿no? Perfecto. En torno a 150.000 kilos. Hay más preguntas por aquí. Por ejemplo, voy a leer textual a Andrés Rodríguez. Más que una pregunta, un agradecimiento por la invitación y por la iniciativa. Y desde mi punto de vista personal y subjetivo, me parece un vino muy interesante, muy original, que como bien dijo Raúl, mantiene esa esencia de la Syrah, pero distinta a lo que estamos acostumbrados. Un vino que creo necesito oxigenar y abrir. Muy agradecido nuevamente por un saludo. Pues gracias a ti, Andrés. Y Jesús Solanas, otro de los primeros espadas de la sumillería, le pregunta a Jesús Navascués, ¿Syrah o Shiraz? ¿Cuáles son tus referencias en España, en el Ródano o en Australia? Pues seguramente, ya contesto yo, seguramente serán las mismas que tú, Jesús, porque habéis catado muchas veces. Ven. Sí, el Syrah con H es Viejo Mundo y el Shiraz con Z se asocia indiscutiblemente con los nuevos países productores. Somos Viejo Mundo, al fin y al cabo, y tenemos que ser... No, no creo. Bueno, pues Julio, díselo, sí. Si nos está viendo Jesús, no creo que pregunte el clon. Bueno, estas son las preguntas que han ido llegando. A lo largo de estos últimos minutos habíamos dejado un tiempo prudencial para establecer pues ese debate que enriquece mucho más, el que no solamente sea esto un efecto frontón, que vamos rebotando la misma pelota, sino que tengamos cierta corriente comunicativa para enriquecer mucho más esto. No llega nada más, entonces... ¿Perdón? Los suelos, perdón. Julio. Es que estoy mirando la hora y como esta aplicación te dice que en 60 minutos, adiós, muy buenas tardes, Bueno, pues para no quedarnos con el... además saludo a Fernando, que fue compañero de otro proyecto. El clon, si queréis os lo digo, es un VR1, es el clon menos productivo de Syrah y es un racimo muy suelto y es muy poco fértil. La tasa de fertilidad estamos hablando de 0,5 racimos por yema, cuando normalmente un Syrah que es de 2. Entonces, bueno, ahí también se conjuga pues que el secano, el clon y tal, pues hagamos producciones tan pequeñas y de ahí derive estos vinos, ¿no? de esta calidad. Los suelos, nosotros tenemos suelos netamente arcillosos o francoarcillosos calcáreos. Entonces son suelos bastante complejos en cuanto a su condición, ¿no? Porque son suelos que, bueno, están al límite entre no soportar el encharcamiento, por eso las construcciones en terrazas muy inteligentemente hechas por los antiguos descubridores de esta zona o trabajadores de esta zona, porque así tenemos esa posibilidad de drenaje, y luego pues tampoco soportan esos resecamientos del verano. Entonces nos permiten esa acumulación de agua, pero que drene, ¿no?, hacia las zonas bajas de valle. Entonces son suelos que también tienen un carácter especial, el hecho de las arcillas, porque
retroalimentan por el sistema radicular unido a los carbonatos, que hace que los vinos sean más florales, ¿no? Yo creo que es un poco la expresión del calcáreo, ¿no? Del calcáreo sobre todo nos da esa floralidad, ¿no? Que yo creo que se expresa bastante bien en los vinos de esta finca. Vale, vamos sacando de dudas a la gente. Hay alguien que pregunta, Pablo Chanove pregunta, preciosa presentación, vinazos y sobre todo, Raúl, maridajes de la Syrah. Minuto 58. Chan, 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 chan. Muy fácil. Bueno, estamos ante un Syrah que, bueno, que yo creo que ha encontrado su hogar en el Matarraña, ¿no? Y al final creo que, bueno, que lo sencillo, ¿no? y lo asequible para todos es poder hacer esos maridajes que yo llamo de proximidad, ¿no? Al final son vinos que nos van a venir bien con estas carnes locales que producimos, con estos corderos, con este producto del cerdo que se producen aquí, que siempre le van a venir fenomenal, de diferentes maneras, tanto por un lado si os apetece hacerlo asado, como si os apetece en algún guiso, sin duda va a ir estupendamente. Es un vino que además va a tener la suficiente fuerza, el suficiente cuerpo para poder utilizarlo con ciertos platos de caza, sin ningún tipo de dudas, con quesos locales, sin ningún tipo de problemas también. Pero bueno, que queréis que demos un pasito más, sin ningún problema, porque pensar que estamos ante un vino que sí que tiene cuerpo, pero que si os decidís para hacerlos con platos, incluso hasta platos de pescado que tengan sabor, que tengan fuerza, yo estoy pensando en una tuna a la riojana, con ese pimientito, con esa salsa de tomate, que sin duda le va a venir estupendamente. Y si os apetece con cocinas de otros países, sin ningún tipo de problema también. Vuelvo otra vez a esas cocinas árabes con carácter un poco especiado, que el Syrah también nos da, por otro lado, ese carácter, y sin duda nos puede venir bien con un tallín de pollo, o nos puede venir bien con un cordero, ¿no? Si habéis hecho alguna vez una pastela de cordero así con su hojaldre, fenomenal también. Nos va a venir Yo prácticamente todas las semanas hago dos. Sí, ¿verdad? Bueno, están guays, ¿no? Pues bueno, son guays. Hay un aspecto importante, y ahora sí que despedimos, que esto ya es prácticamente el final. Hay un aspecto que comentó hace un tiempo, a mí me comentó un enólogo muy reputado de España, que dijo que el 75% del disfrute del vino es la convivialité que llaman los franceses, que es con la gente con la que estás descorchando la botella. En esta ocasión, ya que ha tenido que ser una presentación telemática, con muchos de vosotros, con más de la treintena de personas que estáis en casa, no podemos hacerlo. Con vosotros sí, de hecho lo vamos a hacer ahora. Hasta aquí ha sido todo. No es más que el principio de una larga andadura, que es la que le deseamos a estos vinos y a esta gran familia de la Gran Prius. Gracias a todos por estar aquí, los presentes y los distantes, y hasta pronto que sea. Nos vemos en la próxima cata.